Gracias por ministrarnos. Gracias por moverte en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias por usar la vida de tus siervos. Turishma cantara masaya. Oh, Seima Torrini Kayas. Necesitamos que nos sigas ministrando, Señor. Necesitamos que sigas haciendo esa buena obra, como dice el apóstol, en nuestras vidas. Señor, usa la palabra en esta mañana. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que no vuelve vacía, esa palabra que tú has enviado, esa palabra que va a hacer el efecto en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a estar atentos, a pesar del clima, a pesar de las circunstancias. Señor, si estamos aquí es porque hemos venido a buscar de tu presencia. Te hemos venido a ofrecer adoración, sacrificio de alabanza, como dice tu palabra. Pero también, Señor, necesitamos que tú en esta mañana nos hables. Necesitamos que tú nos hables en esta mañana. Padre, te doy gracias. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano. Gracias por estar. Gracias por esta mañana. Los chicos de multimedia, por favor, les voy a pedir. Hay un videíto que quiero que lo mire antes que escuchemos la palabra en esta mañana. Tremendo realmente al menos lo que estoy experimentando esta mañana. Mire con cuidado el videíto, allí está. Ese mismo video con una música. Me lo enviaron fines del año pasado. Para los que me conocen sabrán que ahora estoy usando celular también, porque se me lo mandaron a un WhatsApp, ¿puede ser que se mencione? Bueno, me lo mandaron. Muy lindo realmente los augurios, los deseos de los amigos, de los hermanos. Pero quiero hablar en esta mañana algo que de repente va a desfigurar un poco la última parte del video. Y usted me va a entender ahora cuando escuche el mensaje, porque se han introducido a la iglesia, se ha introducido al vocabulario cristiano una serie de frases, de expresiones que de repente no tienen mucho sustento teológico. De repente no es muy bíblico. Están muy lindos los deseos. Felicito a las personas que lo hacen. Siga haciéndolo. Lo tenemos que seguir deseando. Es lo que anhelamos para el otro, es lo que anhelamos para la familia. Pero de repente estas expresiones creo que están desfigurando la realidad, están desfigurando la verdad.
Y sinceramente le digo, me cae un poquito gordo cuando por allí me encuentro con personas, con hermanos sobre todas las cosas, y le digo, ¿cómo andás? Y me dice, un hijo de Dios no puede andar mal. En honor a la verdad le digo, me cae gordo eso. Y no es que estoy deseando mal, no. Simplemente que en esta mañana quiero compartir con usted una verdad que sí es sustentable teológicamente, que sí la Biblia lo puede respaldar, como también respalda los buenos deseos. Yo deseo que seas prosperado en todo, dice Juan. Ahora, la Biblia no solo tiene todo eso, porque el Evangelio no es todo color de rosas. Y lamentablemente lo que se está escuchando, lo que se está viendo es un evangelio color de rosas. Ahora, a usted que le gustan las plantas, que le gustan las flores, cuando usted va a su jardín y tiene su hermoso rosal por allí, que tan lindas que son, ¿qué pasa cuando usted de repente, sin querer o descuidadamente, mete la mano entre las rosas? También se va a encontrar con las espinas y pinchan feo. Duele el pinchazo de la rosa. Entonces, cuidado con esto de que todo es color de rosa, cuidado con ese mensaje. ¿Por qué? Porque la Biblia también habla de situaciones difíciles. Y cuando usted está acostumbrado, y esto me lo contaba alguna vez ya hace unos años, un pastor de la Iglesia de Dios que pastoreaba una iglesia en Fontana, y él me decía, Luis, prediqué anoche de lo que son las pruebas, de lo que son las dificultades. La iglesia me miraba como bicho raro, me miraba como un 3 en la docena, porque estaban acostumbrados a escuchar aquel evangelio donde todo va bien, donde todo es próspero, donde todo es sanidad, donde no hay problemas. Y cuando uno lee las escrituras, se da cuenta de que no es así. Yo siempre diría, ¿qué será que diría Pablo si estaría en estos tiempos? Yo creo que Pablo estaría diciendo, qué época difícil que me tocó a mí. Porque si yo al escuchar hoy que el evangelio no tiene problema, hubiese preferido nacer en este tiempo. Y no estaría hablando de naufragios, y no estaría hablando de azotes, y no estaría hablando de cárceles, de un montón de cosas se hubiese librado Pablo y otros tantos. Pero sin embargo hoy escuchamos y es como que nos gusta. Y cuando escuchamos de repente hablar de situaciones difíciles, es el mensaje que le cae pesado a mi oído. Es el mensaje que de repente no me gusta escuchar. Pero déjeme decirle algo, que si usted es un lector de la Biblia se va a dar cuenta de que el evangelio también tiene espinas. Y ese evangelio quiero seguir predicando. Quiero seguir enseñando en la escuela dominical. Conceptos que se introducen en la iglesia que no tienen sustento bíblico. Y este es uno de esos. Y en esta mañana tengo dos preguntas que quiero que usted se las conteste cuando haya salido de este lugar. ¿Por qué y qué? ¿Por qué estás donde estás? Y no me refiero solamente al espacio físico, es cierto, estamos aquí dentro del templo, pero no me estoy refiriendo específicamente a ese, sino ¿por qué estás en la situación que estás, en el problema que estás, en la dificultad que estás? ¿Y qué estás haciendo mientras estás ahí? Son las dos respuestas que quiero que te contestes esta mañana cuando hayas salido de este lugar. Libro de Apocalipsis capítulo 1, por favor, quiero que lo compartas conmigo. Vamos a tratar de sacar alguna enseñanza en esta mañana de este pasaje, de este hombre que también se uniría a Pablo, como fue mi ejemplo hace un ratito. Si estaría viviendo en este tiempo, en ese evangelio donde todo está bien, donde todo está lindo, Juan también sería uno de aquellos que quizás diría, hubiese preferido nacer en este tiempo.
Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 9 al 20, vamos a dar lectura y después vamos a sacar algunas enseñanzas de ahí. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Juan, hombre, como dice acerca de otro personaje de la historia, la Biblia, sujeto a pasiones como usted y como yo, un hombre, pero que va a mostrar una experiencia, un algo que va a desacreditar aquel evangelio color de rosas, pero que a la vez también nos va a dar un mensaje tremendo y nos va a ayudar a recapacitar en la segunda pregunta, que es: ¿qué estás haciendo ahí en tu situación? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo estás atravesando? Y lo primero que quiero que veas es el verso 9, volver a leerlo, porque Juan va a decirnos cosas y vamos a comenzar a ver las preguntas que tenemos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Decía el pastor Miguel el otro día que muchos de nuestros hermanos están de vacaciones en alguna isla, en el Caribe, en Brasil, en México. Ayer un hermano me escribía porque le había pedido oración. Le digo: por favor, orá por mí. Le digo: tengo que predicar este fin de semana. Y me dice: Luis, estoy en Camboriú, pero estoy orando por vos, me dice. O sea, este hermano está disfrutando. Ahora, Juan no estaba disfrutando. Juan estaba en una isla, es cierto, porque esto es una pequeña isla donde Juan está, la isla de Patmos. Ahora, a Juan lo llevaron allí los romanos y le dijeron: Juan, te traemos hasta aquí, aquí te queremos que te mueras. Porque esa era la idea, de que Juan se muera en ese lugar. Según los relatos históricos, en aquella isla no muy grande, tengo por aquí una descripción: Patmos, pequeña isla, 16 kilómetros por 9, no era muy grande, al sudoeste de Éfeso, en el mar Egeo, volcánica y casi despoblada. Allí lo llevaron a Juan, y ¿sabe qué hacía la gente allí? Picaba piedras. No estaba de vacaciones Juan. Y estamos hablando, ¿sabe de quién? De aquel hombre que se recostaba en el pecho de su maestro. De él estamos hablando. De un hombre que, como dice aquí, en la tribulación. No de vacaciones, no de un evangelio color de rosas, no de un evangelio que da y da y da y da y da. No
No estaba en ese evangelio Juan. Estaba en una isla donde lo habían condenado a morir. ¿Cuál era la causa? La palabra, el testimonio. En la isla llamada por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan no estaba allí por un error, por un pecado. ¿Por qué estás en el Patmos que estás? ¿Por qué estás allí? Déjame decirte una cosa, que si es por causa del pecado tenés una sola alternativa, es el arrepentimiento. Nada más. Tiene muy poquito escrito ese libro allí. Arrepentimiento, nada más. Ahora, si es por causa de la palabra, si es por causa del testimonio, Juan nos va a ayudar a seguir adelante, a llevar adelante. Nos va a ayudar a contestarnos la segunda pregunta: ¿qué estamos haciendo en nuestro Patmos? ¿Qué estamos haciendo en ese momento difícil por el que quizás hoy estamos atravesando? Y no es por desearte el malo, quizás a partir de mañana aparezca algún Patmos. Decía el pastor Miguel, no llamamos esas situaciones. Si usted me pregunta a mí, Luis, ¿querés pasar problemas? Yo le digo, no los quiero pasar. Me cuestan atravesar las situaciones difíciles. Pero Dios no te pregunta si las querés atravesar o no. Porque yo creo que Dios a Juan no le dijo, Juan, ¿qué te parece? ¿Querés que te mande a Patmos un tiempito? Creo que no le preguntó. Creo que simplemente en un momento, en una mañana, en una tarde, no sé cuándo, los romanos llegaron donde estaba Juan, lo agarraron. Te morís ahí, Juan. Y que tu Dios te ayude. Si es por causa del pecado, arrepentite, hermano. Pedí perdón, arreglar la situación. Y vamos para adelante. No terminó allí la situación. Y si es por causa del testimonio, por causa de la palabra, Juan tiene cosas que seguir diciéndonos en esta mañana. Versos 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Cómo estamos en nuestro Patmos? Juan dice, estaba yo en el Espíritu. Por eso me siento tan identificado y me ministra muchísimo la música. Yo creo que no es en vano cuando Dios dice que Dios se mueve en medio de la alabanza. Y protesto cuando decimos que vamos a cantar un corito más mientras. No. No. Porque Dios se mueve, Dios usa la vida de estos varones para ministrar, para que Dios se manifieste. Estaba en el Espíritu. Normalmente cuando estoy atravesando alguna situación, créame, no sé si estoy como Juan. No sé cómo atraviesa usted su Patmos, no sé cómo estás atravesando tu Patmos, si estás en el Espíritu realmente. Por eso qué importante es la llenura del Espíritu Santo, otro de los temas que se ha metido en la iglesia y que se está tratando de escamotear y que estamos tratando de desvirtuar y que estamos tratando de llevar una vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. No. Necesitamos llenura del Espíritu Santo. Urgente. Estaba Juan en el Espíritu en el día del Señor.
Ahora, la pregunta, y es, aquí entramos, ¿qué estás haciendo? Aquí es donde quiero que te empieces a contestar qué estás haciendo en tu Patmos, en esa situación. Y créeme que te entiendo si de repente me decís, Luis, si vos supieras. Sí, te entiendo. Que estás desanimado, que las fuerzas flaquean. El otro día escuché algo que me hizo muy bien. Alguien dijo, no estoy fortalecido, estoy sostenido. Me sentí muy identificada con esa frase. Porque es cierto, hay veces que la fortaleza, hay veces que en esa situación las piernas flaquean. No tenemos ganas de caminar, no tenemos ganas de levantarnos. Pero ahí es donde sentís que alguien te sostiene. Ahí es donde sentís de que alguien igual te levanta. Pero no por tu fuerza, porque tus piernas no dan. La situación en la que estás te deprime, te decae. Y Juan pareciera como que estaba solo. Así nos sentimos a veces. Solos. Me preguntaba alguien alguna vez, ¿cómo andás? Mal, le dije. Necesito que ores por mí. ¿Qué te pasa? Le digo, mira, te cuento así cortito, le digo. Lo único que veo, le digo, es cielo y arena. Nada más. Cielo y arena. Eso es lo que veo. Pero ahí es donde sentís de que alguien te está sosteniendo. Ahí es donde sentís de que no estás fortalecido, pero sí. ¿Qué estás oyendo en tu Patmos? Juan dice, oí detrás de mí. ¿Y qué está oyendo Juan? Está oyendo instrucciones. Por eso, mientras armaba todo esto, los primeros ministrados en esto, como decía el pastor Miguel el otro día, somos los que vamos a compartir después. ¿Por qué? Porque primero que también atravesamos Patmos. No piense que porque estamos aquí arriba, listo, se terminó. No, al contrario. Decía el hermano Miranda el otro día, el que sube aquí arriba no sube a exhibirse, sube a morir. El altar es el lugar de muerte, es lugar de sacrificio. Y usted sabe lo que cuesta a veces subir esa escalinata. Cuesta. Más allá de que son 4 o 5 escalones, cuesta subirla. Pero sin embargo Juan en ese día, en ese momento donde los romanos le habían dicho, Juan, aquí te vas a morir, es el día cuando Juan comienza a tener una experiencia sobrenatural. ¿Qué es lo que quiero animarte en esta mañana? A esa experiencia sobrenatural, a pesar de tu Patmos. Juan dice que estaba allí y comenzó a oír detrás de él una voz. Y oí detrás de mí una voz como de una trompeta. Era algo sobrenatural lo que Juan estaba pasando. Era algo sobrenatural lo que Juan estaba viviendo. A pesar de ese momento. Y déjame desafiarte, déjame animarte, que quizás en ese peor momento de tu vida Dios algo puede darte. Es más, me animo a decirte, Dios algo quiere darte, que le va a ser de mucha utilidad a la iglesia, al resto de los que estamos. Porque lo que Juan iba a hacer es enviar después cartas a iglesias. Y cuando usted lee las cartas de Juan va a ver lo tremendo que es, lo impactante que es, lo que describen esas cartas, que Juan las recibe ¿dónde? En el peor quizás momento de su vida. Por eso ese es el desafío en esta mañana, que comiences a oír qué es lo que Dios tiene para decir.
y por experiencia te lo digo, quizás sean los momentos donde Dios más te va a usar. ¿A mí como estoy? Sí, así como estás. Te lo digo por experiencia. Dios quiere usar tu vida a pesar de que hay muchas piedras que picar al lado tuyo. Pero Dios quiere usar esa vida. Dios quiere usar ese ministerio que está ahí. Pero te entiendo también si de repente sos de aquello que quiere colgar los guantes, porque está esa sensación. A veces está esas ganas de decir, basta, hasta aquí llegó. No. Dios no te quiere ver muerto picando piedras. Dios te quiere ver siendo útil a pesar de ese Patmo que estás viviendo. Versos 12 al 18. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo de los Hombres. La otra pregunta que quiero que te hagas, ¿qué estás viendo? Quizás seas como Luis, que veía arena y cielo nada más. Déjame decirte que en tu Patmo Dios quiere mostrarte otras cosas. ¿Y sabes qué me llama la atención en estos pasajes? Juan lo conocía a Jesús. Había estado con Jesús. Había visto los milagros que Jesús hacía. Como te decía hoy, Juan era de aquellos que se recostaba allí por el pecho de su maestro. Juan era el que había visto multiplicar los panes, los peces. Juan era el que había visto las sandalias del maestro, quizás sucias con tierra. Juan era el que había visto llorar a Jesús frente a la tumba de Lázaro. Había visto sus ojos, había visto sus cabellos. Pero aquí Juan está teniendo una experiencia sobrenatural. Lo está viendo a su maestro en el peor día de su vida, en toda su majestad, en toda su gloria, en todo su esplendor. ¿Cómo lo estás viendo a tu maestro? En esa época dura, en esa época difícil. ¿Cómo lo vemos? Las piedras, los latigazos, el sufrimiento no impidió que Juan vea la gloria de su maestro. Aquellos pies refulgentes, ya no unas sandalias polvorientas. Aquellos ojos como llamas, no ya aquellos que lloraban por un Lázaro muerto. Aquella boca que salía una espada ya no una boca que bendecía niños quizás, que decía tus pecados te son perdonados. No. Juan estaba viviendo lo sobrenatural de Dios en el peor momento de su vida, en su Patmo. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Qué vemos cuando vienen situaciones? Viste que no es todo color de rosas el Evangelio, pero no por eso es el mensaje que perdió vigencia. Porque lo que Juan está experimentando y lo que las iglesias van a vivir después a través del mensaje que Juan le va a enviar es algo glorioso. Por eso cuando Pablo habla acerca de los dones, de los talentos, dice que es de provecho. Eso que tenés, eso que Dios te ha dado, eso es de provecho. Aún en el Patmo, Dios algo quiere hacer contigo para bendecir a la iglesia, para bendecir nuestras vidas. Algo Dios quiere decir a través tuyo. Algo Dios quiere hacer a través de tu vida para bendecir a otros. Sí, pero Luis, fíjate cómo estoy. Sí sé cómo estás. Te entiendo cómo estás. Porque no estás enfrente de alguien que no tuvo problemas y que no tiene problemas, por el contrario. Por eso te entiendo si me decís estoy desanimado.
te entiendo. Estoy desganado, te entiendo. Vine a la rastra, te entiendo. No veo nada, Luis, te entiendo. Pero no termina allí. Dios algo quiere hacer con tu vida. Y Juan estaba acostumbrado a verlo a su maestro y por eso me resultó lógica la expresión cuando en el verso 17 dice, le vi y caí como muerto a sus pies. Vaya no. Vaya no que lo estaba viendo a su maestro en la gloria, en su majestad, en lo que era desde el principio. Juan estaba teniendo esa experiencia de verlo allí. Vaya si no caer casi como muerto. Si cuando a veces uno percibe cosas, es algo realmente tremendo. Usted que experimenta esas cosas en la presencia de Dios sabe de qué le estoy hablando. ¿Cuánto más Juan que lo tenía allí frente a frente? ¿Cómo no caer como muerto? ¿Qué estás viendo en tu patio? Los dos últimos versos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Juan está recibiendo revelación. El libro de Apocalipsis o Revelación, como se lo conoce, es la traducción de la palabra griega Apocalipsis, que significa describir o develar una realidad que no había sido antes percibida. Mire lo que Juan está viviendo. A Juan se le estaba permitiendo ver algo que nunca antes se había visto. Jamás hombre alguno había visto esto. Ahora a Juan en el peor momento de su vida se le permite ver esto. Y nosotros normalmente somos de decir, y no sé por qué estoy acá, o no sé qué me está pasando, ¿será que Dios se olvidó de mí? Parece que no era lo que Dios estaba pensando. Por el contrario, Dios estaba revelando cosas que nunca se habían visto. Este Apocalipsis vino de Dios a través de Jesucristo, cuya condición y obra pasada, presente y futura es el contenido de la revelación comunicada a Juan por un ángel. El propósito de este libro es manifestar a sus siervos, los genuinos creyentes de todas las épocas, las cosas que deben suceder entre la primera y la segunda venida de Jesús. Estos acontecimientos ocurrirán pronto. Juan estaba recibiendo la revelación más grande que hombre alguno había recibido. En el peor momento de su vida, cuando el hombre le había dicho, Juan, te morís ahí, Jesús le dice, mira Juan, tengo todavía algunas cositas que hacer contigo. Quiero revelarte algo que nadie lo había tenido jamás. Empezá a tomar nota, Juan. Escribí. Y vamos a mandar a 7 iglesias, Juan, esto porque va a ser de mucha bendición. Yo creo, hermano, que tu vida es de bendición. Yo creo que tu ministerio es una bendición en la iglesia. No estás para rellenar espacios, no estás para calentar bancos, estás para hacer una bendición, estás para ser de provecho. En ese momento también. Ahí cuando te dan un ratito de descanso en las picadas de piedra, ahí es donde el Señor quiere comenzar a dictarte cosas. Es tiempo que comiences a escribir lo que Dios te está queriendo revelar. ¿A vos? Sí, a vos. Yo sé que no te llamas Juan, a no ser Juan Carlos que está sentado allá atrás. Pero ¿cuántos Juan y cuántas Juanas Dios tiene aquí adentro? A través de los cuales Dios quiere hacer cosas. Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere revelar. De repente, hermanos, estamos viviendo el momentito. No tenemos nadie que se levante y pueda decir, así dice el Señor. ¿Qué nos está pasando, iglesia? ¿Qué nos está pasando? Dios le estaba revelando a Juan las cosas que habían de ser. Lo que mencionaba hoy Damián,
tremendo. Es lo que Juan vio de lo que la iglesia va a vivir, de lo que la humanidad va a vivir. ¿Cuándo fue la última vez de que Dios te habló y te mostró algo que iba a acontecer para advertirte de lo que iba a pasar mañana? De repente es como que ligamos el sopapo y no sabemos ni de dónde vino. Parecemos esos boxeadores perdidos en el ring, ¿vio? Dios le estaba mostrando a Juan lo tremendo que iba a ser la vida de la humanidad desde ese entonces en adelante. Cosas que hoy ya se están cumpliendo, que se cumplieron toda la historia, que se están cumpliendo. Dios se la mostró a un hombre sujeto a pasiones y a debilidades como nosotros. En el peor momento de su vida, Dios reveló cosas tremendas. ¿Qué será que Dios quiere hacer contigo en tu Patmos? ¿Qué será Dios quiere revelarte? ¿Qué será Dios quiere advertir a la iglesia a través de ti? A veces pensamos que la figura del pastor es lo máximo y que él tiene todas las revelaciones. ¿A quién le mostró Dios que a aquella mujer le hacía falta un hijo? ¿A Eliseo o a su criado? Eliseo era el profeta. Tremendo hombre de Dios. Sin embargo, él no pudo darse cuenta que la situación difícil de aquella mujer era la falta de un hijo. Fue Giezi el que dijo: mi señor, esta mujer está así porque no tiene hijos. Ahí intervino el profeta. Pero la revelación de la situación fue a través de un siervo, de un laico, como se llamaría hoy. No menosprecies lo que Dios quiera hacer a través de ti. No te sientas menos. No pienses que sos el último orejón del tarro, como dice el dicho, no. Sos útil. A pesar de tu situación, a pesar de tu Patmos que estás atravesando. Juan recibe la experiencia más tremenda. El ver a su maestro de una manera que nunca antes lo había visto. Ese es el desafío. Ese es el evangelio también. Sé parte del evangelio. Sos la iglesia. Y Dios quiere usar tu vida. Hace unos días atrás Dios traía a mi mente, y con esto quiero ir cerrando. Traía a mi mente algo que Dios me había dicho ya hace unos cuantos años atrás, y si usted me pregunta la fecha, le digo el 22 de julio del año 1994. Estábamos internados con el nacimiento de Samuel. Y vivimos un momento difícil, vivimos un Patmos. Vivimos allí ese tiempo donde fue el día que casi quedé viudo. Una mala praxis. El tema es que, bueno, casi pasé a formar la lista de los viudos jóvenes. Por aquel entonces estaba, no digo que soy viejo en este momento, pero estaba más jóvenes, 20 y pico de años atrás. Pero es en ese momento cuando Dios envía a alguien. El hermano Rogelio Bisoni y el pastor Arnoldo Aranda nos fueron a visitar esa mañana. Había pedido yo ayuda porque realmente estábamos en un momento duro con Nilda. Samuel estaba bien, ningún problema, lloró nomás, pero bien, no había problemas, pero la salud de Nilda y mi estado anímico no estaban bien. Entonces vine a la iglesia y pedí ayuda y me atendió el hermano Orlando Ucero, me acuerdo. Y él me llevó junto con el pastor Arnoldo, que en ese momento estaba aquí en la iglesia. Y ese mismo día fueron a visitarnos y Dios allí me dio una palabra en aquel entonces. En la habitación de un sanatorio. En un momento no muy fácil. Pero Dios me dio una palabra y me la recordó el otro día aquí en la iglesia, durante el devocional. En esos momentos duros que uno pasa de hoy. Y Dios trajo a la mente esa palabra que Dios había puesto.
Y eso anima, eso fortalece, eso levanta. Eso dice de que Dios todavía quiere cumplir cosas a través nuestra. Y dirás, Luis es el iluminado. ¿Y vos qué? ¿La sangre que te limpió a vos es distinta a la que me limpió a mí? ¿La cruz que usaron es distinta? ¿El evangelio que escuchaste es distinto? ¿El Dios en el que creíste es distinto? No. Estás en igualdad de condiciones. Dios te quiere usar. En ese Patmos, sí, ahí. Dios algo quiere hacer con vos. Algo quiere revelarte. Dios quiere que oigas cosas distintas. Quiere que veas cosas distintas. Y Dios quiere que escuches lo que te va a revelar. Porque algo Dios quiere hacer. En algún lugar la Biblia dice, y es con lo que quiero cerrar esta mañana, que tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza. Yo no sé si Juan estaba cantando ese día o no. No sé. Yo sí sé que en el libro de Crónicas, cuando a Josafat lo iban a hacer picadillos, lo que Dios mostró es que Dios quería que le canten. Dios le dijo a Josafat, Josafat, quédate tranquilito, no va a haber para que pelees vos esta ocasión. Y se estaban viniendo 3 pueblos enemigos grandes, en gran manera, y lo iban a aplastar. Pero sin embargo Dios le dice, mirá Josafat, búscate a los que cantan. Por eso qué tremendo, qué importante es la gente que está acá arriba. Búscate a los que cantan, que se vistan de ornamento sagrado y que mañana me salgan a cantar. Y vas a ver lo que yo hago. Y yo pensaba hoy, no decía, cuando estamos en un Patmos, y no es fácil cantar. O por lo menos a veces pronunciamos cosas que si uno se analiza, ni yo creo lo que estoy cantando, porque lo canto mecánicamente. Pero yo quiero desafiarte en esta mañana justamente a como dice el escritor, sacrificios de alabanza. Y es un sacrificio realmente cantar a Dios cuando uno está en el medio del Patmos. No es fácil. Mi Dios es grande. No es tan fácil. Por lo menos cantarlo a conciencia. Cantarlo creyendo. No es tan fácil a veces. Entonces yo quiero en esta mañana que hagamos eso, ese sacrificio en tu Patmos. Quiero animarte, quiero desafiarte. Que vengas y cantemos. Yo sé que las inclemencias del tiempo, sé que muchos hermanos se habrán quedado con las ganas de venir al culto porque la situación de algunos barrios está caótica. Hay calles anegadas por todos lados, los colectivos no están funcionando. Pero vos que viniste y te trajiste el Patmos y te costó hacerlo entrar por aquella puerta, a vos te animo, a vos te desafío. Que vengas y cantemos. Porque le pedí a Damián que prepare 2 coros de esos que nos desafían en ese momento duro de la vida. Pero quiero animarte, quiero desafiarte a cantarlo. Y a creer que Dios algo va a hacer. De que Dios algo va a mover. Mientras el pueblo cantaba en el libro de Crónicas, en el reinado de Josafat, Dios algo estaba haciendo allá afuera. Algo Dios está, y usando la vida de quién, de los que cantaban. Porque dice que cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Dios comenzó a hacer cosas. Quiero desafiarte. Hay mucha arena. Hay mucho cielo descubierto. Ven y vamos a cantarle al Señor. Te está diciendo alguien que también atraviesa Patmos. No soy un facilista. No soy un simple animador.
Soy alguien que te está desafiando en esta mañana. Jesús Adrián Romero, en una de sus canciones, anoté 2 o 3 frases. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, cuando se cierra tu boca porque no hay canción, puedes rendirte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. Frases de una canción que nos desafían. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie